podés tomar asiento. Yo quiero usar este momento para pedirle a Carlitos que se acerque un poquito y vamos a estar recibiendo un saludo. Hemos estado orando como iglesia y nos gozamos en la obra que Dios está haciendo. Decirle al que está al lado, se viene un Carlos nuevo. Aleluya. Dios es fiel. Bueno, le pedí al Señor mientras venía que me quite estas ganas de llorar que tengo, pero anhelaba estar acá. Ustedes no se imaginan cuánto uno necesita estar en la casa de Dios. Aleluya. Cuando no lo tenés, es cuando más te das cuenta de la necesidad que uno tiene. La Biblia dice, entrar por sus puertas con acción de gracia. Amén. Y yo solamente tengo acción de gracias para con mi Dios. Gracias, Jesús. Todo lo que Dios está haciendo con mi vida, todo lo que me está mostrando, el amor de ustedes, sobre todo, por sobre todas las cosas, uno comienza a valorar cuando no lo tiene, cuando no está en la casa del Señor. Yo le doy gracias a Dios por todo esto, por todo lo que uno está pasando. Sé que es un paso que Dios permite que podamos hacerlo, porque Él nos moldea como el oro. Como el oro se moldea con fuego, en la antigüedad por lo menos, ahora lo hacen con otras cosas, pero sí, Dios trata de moldear nuestras vidas con el fuego. Y a mí me tocó esto, y le doy gracias a Dios porque cada día que pasa lo quiero más. Aleluya. Y he visto el amor de Dios en cada paso que doy, en los que me rodean, en mi familia, en ustedes que son mi familia. Extraño mucho todo, no solamente el cantar, sino el venir y congregar, estar juntos, verlos. Veo muchas caras nuevas y me alegro muchísimo. Yo cuando ya no comencé a venir, a estar acá, dije, la iglesia se cae a pedazos. Pero veo que cada día crece más. Cada día crece más, ¿viste? Los músicos. Me dan una gran alegría a todos. Así que les aliento a que perseveren, a que busquen de Dios con todo su corazón, que Jesús esté en el centro de su hogar. Amén. Gracias, Jesús. Él nos da y Él quita, eso es lo que yo entiendo. Pero creo que nos da muchísimo más de lo que nos quita. Así que con todo el corazón en esta tarde, quería estar hoy sí o sí. Aleluya. Que estoy mejorando bastante, entonces dije, no, tengo que estar sí o sí. Amén. Y le dije al Señor, por favor no me hagas llorar porque no voy a poder hablar. Y bueno, gracias por todo, los quiero un montón. A cada uno que me viene y me da un abrazo, le transmito a aquellos que no lo conozco, que gracias por estar acá en esta congregación que es hermosa. Nuestros pastores son hermosos, la verdad que los quiero un montón y a través de ello recibo el amor también de cada uno de ustedes. Muchas bendiciones. Amén. Extendé tu mano de ahí, desde donde estás. Simplemente le damos gracias al Señor por la obra que hizo hasta este día y declaramos la obra completa en Carlitos en el nombre de Jesús. Padre, en el nombre precioso de Cristo te damos gracias por la obra que fielmente comenzaste, por la manera en que estás operando en todo su ser, por cómo te paseaste con tus llagas por cada uno de sus órganos, por todo su ser, recorriéndolo, sanándolo, limpiándolo para la gloria de tu nombre. Te pedimos, Señor, que esa visión, que esa palabra que vos pusiste en su corazón, esa instrucción que le estás dando pueda ser llevada adelante y él pueda gozarse junto a nosotros en la obra completa, en su cuerpo y en todo su ser para la gloria de tu nombre. Unimos nuestra fe para declarar que Carlos está sano, es libre, próspero y bendito en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios.
Aleluya. Dios es bueno. Bueno, no quiero dejar de saludar a cada una de las mamás. Muy, pero muy feliz día de la madre. A todas las que son mamás, a todas las que van a ser mamás, a todas las que tienen que seguir siendo mamás. Y felicito a todos aquellos de Casa de Dios que van a tener más de 10 hijos en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Y si alguien, porque alcanzó alguna edad, está tranquila, viene el espíritu de Sara en el nombre de Jesús. Es un más se va. Pero le creemos al Señor en el nombre de Jesús. Así que te quiero invitar a que para que preparemos nuestro corazón, hagamos una oración. Padre, en el nombre precioso de Cristo, gracias por tu fidelidad y por tu misericordia. Prepara nuestro corazón para la palabra que tenés. Te rogamos que tu Espíritu Santo con libertad nos ministre, nos alcance gracia, nos renueve y nos capacite para andar en la voluntad del Todopoderoso Dios, haciendo la obra que nos llamaste a hacer, encontrando la recompensa que vos sabés dar, a pesar de que todo sea hecho por tu gracia y por tu amor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios. Qué bien que aplauden ustedes. Los de la mañana para que aplauden se tiene que perder un nene. Mira, no sabes, son tremendos. Pero ustedes, la verdad que son, decirle que te felicito por ser de la tarde. Aleluya. Así que vamos a estar compartiendo. Ustedes dirán, bueno, yo hoy, la verdad que por ser el día, qué sé yo, los efemérides a veces ayudan y a veces complican. Yo tenía una palabra, estuve luchadísimo con esta palabra. Estuve por un momento viendo si la compartía, no la compartía, cómo hacía, cómo lo decía. Pero francamente entiendo que viene de parte de Dios. Quizás hoy era un día para hablar de la mamá de Sansón, de la mamá de alguien, pero la idea es que escuchemos lo que Dios tiene para cada uno de nosotros y nos gocemos en el mensaje que vino desde el corazón de Dios a nuestras vidas. Así que vamos a hablar de algo que todos tenemos, todos tienen sentidos, algunos los tienen perfectos, algunos no los tienen bien desarrollado, algunos nacieron con algún defecto en alguno de sus sentidos y por supuesto que a veces el mal cuidarlos, a veces puede ser que la misma vida nos va llevando y muchas veces recibimos favor y misericordia de Dios y corregimos y pasamos a tener esos sentidos perfectos, pero no sé, a mí me está costando ver un poco. Y yo ya no veo como antes. Por ejemplo, a los de la primera fila ni los veo. Y los de atrás igual que la primera fila más o menos. Pero ¿cuánto tiene algún problema en la visión? Ahí está. Y a veces ese problema cuando lo llevamos a la visión espiritual es mucho, pero mucho más sinuoso que el problema que podemos tener en la visión, en lo natural. ¿Cuántos... ¿Cuántos escuchan? ¿Cuántos escuchan bien? ¿Y cuántos escuchan más o menos? ¿Cuántos dicen qué? Cuesta, no, a veces, bueno, también puede, pero ¿qué problema si eso es en lo espiritual? Y así creo que en cada uno de los sentidos, en lo espiritual también puede llegar a ser un problema. Y lo que Dios me dio justamente era para que hablemos de eso, de los sentidos en cuanto a lo espiritual. Y yo pensaba, ¿cómo hago para hablar el Día de la Madre de los sentidos espirituales? ¿Y cómo hago para que podamos entender que esto amerita una ministración del Espíritu Santo y que esto es un desafío a que abramos paso a algo nuevo y que creamos que Dios va a hacer cosas tremendas con nuestras vidas? Así que, habiendo discutido todo esto conmigo mismo, simplemente fui obediente y le doy gloria a Dios. Le doy gloria a Dios. Así que, habiendo de alguna manera visto cómo estamos en los sentidos naturales, la idea sería preguntarnos cómo estamos en nuestros sentidos espirituales. Y ahí se hace un poco más difícil evaluar. Y generalmente cuando tenemos que hablar de lo espiritual, hay una cuestión en nosotros que es la de no desenmascarar tanto, no andar contando. Aún el mismo pecado. Nosotros hasta que no estamos quebrados,
no decimos que somos pecadores, sino que decimos yo soy un buen tipo, entre otros lo hago bien. Pecador es mi cuñado, mi vecino, el que vive al lado. Pero yo es difícil que diga soy un inmundo, pecador, asqueroso, que no merezco la gracia del cielo. Pero por la misericordia del Santo, la sangre de Cristo me ha limpiado. Pero es difícil que yo lo confiese. Cuesta hacerse cargo. Es más, le quitamos poder al pecado. Lo hacemos livianito. Decimos, bueno, pero yo solamente hago esa pavadita. Y a veces hasta cuando vamos delante de Dios, le decimos, habiendo tantos asesinos en la tierra, a mí por un adulterio chiquitito me va a decir, a mí por una mentirita chiquitita, a mí por un engaño, a mí por una estafita. Y entonces la idea es que muchas veces terminamos con la intención de justificarnos, y la idea es que hoy podamos determinar que no es momento de justificarnos, sino de abrir nuestro corazón en el nombre de Jesús. Y para esto es necesario que estemos bien en nuestros sentidos. Y cuando hablamos de sentidos, tenemos que hablar de sentidos sanos o sentidos afectados. En cuanto hablamos de los sentidos espirituales, tenemos que hablar de sentidos ejercitados o sentidos extraviados. Y esta es la pregunta, ¿cómo están tus sentidos? ¿Están ejercitados o están extraviados? Segunda de Corintios 11, versículo 3. Decirle que está al lado, o no escuchás o te cabe la palabra, porque hay un silencio. Segunda entonces de Corintios 11, versículo 13, habla de los sentidos extraviados y dice, pero temo a alguien que con paternidad, con una capacidad apostólica dada por Dios, toma tiempo para orar, y en la introducción a su oración dice, temo por ustedes, temo, alguien que ama, alguien que se toma el tiempo de orar por vos, alguien que te aprecia, alguien que te tiene presente. Alguien que no dice, a ver qué sale de esta vida, a ver si la hace bien o la hace mal, a ver si choca contra la pared, a ver si se equivoca o erra, sino que está temeroso de que erres. Y entonces, de esta manera, el apóstol dice, temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Aparece ahí la serpiente, todos sabemos, en la creación la serpiente era un animal más, no era ni feo ni lindo, no era lo que nosotros vemos, lo que nosotros rechazamos, y simplemente por ahí la idea era que no había nada que conversar con la serpiente. Sin embargo, hubo una conversación y en esa conversación fue seducido ese corazón hasta llegar al pecado. Nosotros pensamos que a veces el pecado llega como tentación evidente, clara, pero el pecado es de alguna manera puesto delante nuestro detrás de una escalera que tiene varios escalones, y cada uno de esos escalones parecería que son sencillos de atravesar y que no nos van a afectar. Y entonces vamos abriendo puertas y vamos permitiendo cosas. La serpiente entonces, que es tipo de Satanás, es la que en este tiempo pudiera llegar a afectarnos a nosotros de la misma manera. ¿Y cómo lo hace? No lo hace simplemente de prepo, ni llega a nuestras vidas, ni un tipo que andaba por la calle viviendo tranquilamente pasa a ser contado como un poseído, un atado, un endemoniado, sino que de alguna manera somos seducidos, somos engañados. Dice la palabra, con astucia engañó. Y para ser engañado tenemos que entrar en un diálogo. Tenemos que tratar de razonar algunas cosas que no se razonan, sino que se creen en fe y se confiesan por la victoria de Cristo. Así que fue engañada Eva, y que el temor es que podamos ser nosotros los que seamos engañados en nuestro sentido y que nos extraviemos, que comencemos a equivocarnos en nuestra sincera fidelidad a Cristo. Por otro lado, aparecen los sentidos ejercitados. Esto sería discernimiento. Esto sería la capacidad de percibir
claramente qué es bueno y qué es malo en el inicio del engaño, en el inicio de la conversación. Apenas comienza el tentador su obra, apenas empieza nuestra carne a ser atraída, percibir que la cosa no está bien, que no es por ese lado, y declarar entonces que en el nombre de Jesús nos abrimos paso a lo que Dios tiene. Amén. Hebreos 5, versículo 11 dice: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Decirle que está al lado, tardo para oír. Para nosotros y en nuestro contexto, la palabra tardo para oír parecería que cuesta de interpretar. Pero lo que está queriendo decir es que nos cuesta interpretar las cosas correctamente, como que marchamos a otro tiempo, un poco más lento de lo que deberíamos percibir desde lo espiritual. Y entonces dice el versículo 12, porque debiendo ser ya maestros. Y eso me enseña a través de la palabra que el Señor tiene planes para cada uno de nosotros y que el Señor estima cada una de nuestras vidas como un canal útil para ser aquellos que sean capaces de aprender, recibir, ser bendecidos, ser guardados, ser fortalecidos, y llegará el momento en que espera de nosotros que seamos de los que demos, de los que no solamente aprenden, sino que también saben enseñar. Desde el primer día que estamos en Cristo, hemos aprendido cómo aceptar a Cristo en nuestro corazón, cómo permanecer en Él, qué cosas están bien, qué cosas están mal. Todo eso es lo que el Señor puso en tu corazón para que vos puedas enseñarlo en el nombre de Jesús. Y así será. Dice, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Versículo 13. Todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es un niño. ¿Qué es? Niño. Versículo 14 dice: pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Tenemos dos posturas entonces, tenemos ahí los inmaduros, los que simplemente tienen que volver a pasar por el mismo sitio, vuelven a empezar, están en el inicio. Y yo quisiera que vos, si pudieras mirar tu propia vida, puedas identificar cuál es tu condición, no para juzgarte, sino para salir de esa condición. Hoy es el momento de decir, yo ya estoy para maestro, no que estoy para poder empezar de nuevo. Yo no estoy para recibir a Cristo otra vez. Yo estoy para enseñar a otros que reciban a Cristo en el nombre de Jesús. Todos fueron avisados de que van a salir colectivos para lo que es la cruzada de Billy Graham. Y todos están pensando en 3 personas para invitar, 3 personas que no conocen a Cristo. A esas personas son las que vos vas a guiar, vas a ministrar, vas a bendecir junto a tu líder en la célula. A esas personas son las que vos tenés que ganar en intercesión, orando por ellas para que Dios prepare el camino, allane todo y ese día puedan estar en el nombre de Jesús. Van a tener la comodidad de salir en un micro desde acá, ir al estadio, pasar todo ese tiempo precioso en lo espiritual y luego en ese mismo micro regresar hasta este lugar, charlando de todo lo que va a hacer Dios en esa noche. Pero es importante entonces que yo esté pensando cuál es mi postura. Yo estoy para ir de nuevo a escuchar a un evangelista que me diga que soy pecador y que tengo que arrepentirme y que confíe en el Señor, y entonces me arrepiento, paso adelante, oran por mí, me regalan un librito y me vengo contento a casa, hasta que pase un tiempito más y voy a otra campaña, voy a otro lugar, a otro momento y recibo a Cristo y otra vez empiezo de nuevo. O ya estoy para maestro. Míralo al que está al lado, decirle, troes más. Los de la mañana no sabían que maestro se dice al revés, pero bueno, si vos no sabés decirle al que está al lado, maestro, aleluya. Así que entendemos que el Señor está esperando de vos, de mí, de nosotros crecimiento, que avancemos, que alcancemos esa posibilidad de enseñar, de ser maestro para la gloria de Dios. El que tiene los sentidos bloqueados no ve lo que Dios le muestra. El que tiene los sentidos bloqueados no ve el peligro.
no ve la tentación, no ve la trampa y mucho menos ve lo que Dios quiere revelarle. No ve las cosas buenas siquiera. Puede estar pasando cosas preciosas a su alrededor. ¿A cuánto le gustaría invitar a Jesús y que se personifique? Y salir a tomar algo, tomar un café con Él, ir a invitarlo a tu casa, que venga y bendiga tu casa, cene con vos. ¿Cuánto le gustaría decir, voy a salir a caminar? Y Jesús dice, voy con vos. Vamos hasta Monterande y venimos. ¿Cuánto le gustaría caminar con Jesús? Aleluya. Bueno, hubo una gente que no fue hasta Monterande. Acá a Monterande, de la rotonda a rotonda, hay 2 kilómetros. Hubo gente que casi 11 kilómetros caminó. Y no percibió, dice Lucas 24, versículo 13. Aquel mismo día, 2 de ellos se dirigían a un pueblo llamado Emaús, a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Iban conversando sobre todo lo que había acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían, Jesús mismo se acercó y comenzó a caminar con ellos. ¿Sabe? Me imagino ese regreso. Gente que conoció a Jesús, gente que lo vio hacer milagros, gente que escuchó la sabiduría que había en sus palabras y hacer memoria de eso. Y hasta habla de la discusión y yo me entiendo que lo que pasaría sería que uno diría, ay, me acuerdo ese día a todos los que alimentó. Y uno dice, sí, eran más de 100. Y él, no, eran como 200. No, pero al final eran 4. Y seguramente, y sanó a un ciego, no, sanó a 2, sanó a 4. Sí, no, a uno lo escupió, no, al otro le puso barro, no, pero y discutir sobre esos detalles, pero al fin le estaban dando la gloria a Dios. Pero una experiencia anterior, no actual. Y sucedió que mientras ellos hablaban y discutían, Jesús mismo se acercó y comenzó a caminar con ellos. Pero dice el versículo 16, pero no lo reconocieron, pues sus ojos estaban velados. ¿Cómo estaban los ojos? Velados. Lucas 24, versículo 25, nos habla de otro momento de la misma conversación, avanzado ya el camino. No le vas a decir nada al que está al lado, pero dice, qué torpes son ustedes, les dijo, y qué tardos de corazón para creer todo lo que han dicho los profetas. Comenzó fuerte Jesús con una exhortación. Versículo 26 dice, ¿acaso no tenía que sufrir Cristo estas cosas antes de entrar en su gloria? Entonces, comenzando por Moisés y por todos los profetas, les explicó lo que se refería a él en todas las escrituras. Y al acercarse al pueblo donde se dirigían, Jesús hizo como que iba más lejos, pero ellos insistieron, quédate con nosotros que está atardeciendo, pronto será de noche. Así que entró para quedarse con ellos y luego estando con ellos en la mesa, tomó pan, lo bendijo, lo partió y se lo dio. Entonces, dice el versículo 31, se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció. Se decían el uno al otro, no ardía nuestro corazón mientras conversaba con nosotros en el camino y nos explicaba las escrituras. Hubo un proceso. Todo comienza con las escrituras. Cuando las escrituras se abren, los corazones comienzan a arder. Y ahí el responsable soy yo. Soy yo el que permito que no solamente arda mi corazón en esta reunión, en otra reunión, en un momento, en una oración, en la célula, cuando estoy con alguien lleno del Espíritu Santo, sino que soy yo el que dispongo todo mi ser para que no termine en eso, sino para que pueda continuar. Porque cuando se abre la palabra, todo lo demás comienza a abrirse en el nombre de Jesús.
y comienzan a ejercitarse los sentidos y comienza a quitarse el velo de nuestros ojos. Lo que pasó entonces fue que se abrió la Escritura y a través de la Escritura abierta le fue quitado el velo de sus ojos. Luego y más tarde cuando él compartía con ellos. En esos procesos es donde tenemos que estar involucrados, donde tenemos que estar siempre deseosos de recibir todavía una mayor revelación del Todopoderoso Dios aquí en la tierra. Yo quiero una mayor revelación. Así que vamos a estar hablando de los 5 sentidos. Vamos a empezar a hablar del olfato. En cuanto al olfato, lo vamos a llevar a lo espiritual y seguramente vamos a encontrar cosas muy interesantes. Génesis 2, versículo 7 dice, y Dios, el Señor, formó al ser humano del polvo del suelo y entonces sopló en su corazón. No era. Pero justo en la nariz lo va a soplar. Porque no sería más romántico, más creativo que Dios sople en el corazón y el corazón comience a latir y Él viva. Podría decir, sopló en su cabeza y ahora entendimiento, inteligencia, capacidades había en Él. No, dice la Biblia, sopló en la nariz. Y dice que sopló aliento de vida y el hombre se convirtió en un ser viviente. Por el olfato, podríamos decir, llegó aliento de vida. Y por el olfato seguimos conservando ese aliento de vida. Cuando Adán peca, luego de que Eva fue seducida por la serpiente y engañada, vemos que no solo por el pecado se escondía de Dios, porque llega el Señor, lo busca y ellos, pretendiendo que podían esconderse de Dios, se esconden. Ahora, ¿por qué se esconde? Yo me imagino que el Señor huele a Dios cuando manifiesta su presencia en ese lugar. Y Adán solamente tendría que estar caminando por la tierra y de repente decir, Dios se está acercando. Hay un perfume especial, hay algo precioso en la atmósfera, en el ambiente. Y se deleitaba en la presencia de Dios. Pero ahora, portando pecado, quedando destituido de esa gloria, ya no percibía su llegada. Tuvo temor, se cubrió con unas hojas su desnudez e intentaba esconderse de Dios. Primera de Corintios 12, versículo 2 dice, ustedes saben que cuando eran paganos se dejaban arrastrar hacia ídolos mudos. Cuando miramos esto decimos, ¿cómo puede ser que un ídolo te atraiga si no suelta palabras que seduzcan, si no escuchas que haga algo? Sin embargo, los lleva al olfato, a esa percepción de lo que estaba pasando, a esa percepción de entender que a través de ese ídolo podía ser satisfecha una determinada necesidad. El discernimiento espiritual, el discernimiento de espíritus, el discernimiento en nuestros corazones, el discernimiento debe y tiene que funcionar en los ambientes espirituales. Los espíritus inmundos suelen tener olor. Los que participan en liberación aprenden a conocer el perfil del espíritu inmundo que está saliendo de una persona, aprenden a conocer de qué se trata, a dónde tengo que seguir trabajando, qué tengo que reprender, aprenden a descubrir algunos detalles en esto. Los que estamos en el Señor conocemos lo que sucede cuando hay alguien que es pagano, que está consagrado al diablo. Simplemente es una cuestión de olfato y llevándolo a lo espiritual es una cuestión de percepción. Cuando yo no conocía a Cristo, Zulma me llevaba mucho a las curanderas. Pero yo tenía una tía que ella siempre aparecía con que esta es tremenda. Y una vez me llevaron a una que era uno, porque Florence se llamaba, pero era un flaco que estaba con vestidito y me
y me agarró con una lana roja y me empezó a atar las patas y me ataba y me envolvía ya, iba gastando como 17 metros de lana y ya me podrí, ya parecía un carletel y entonces agarré y me tomé el palo, me fui. Y gracias a Dios que luego, tiempo después, pude conocer a Cristo y cortar, romper con toda atadura y toda maldición en el nombre de Jesús. Y si hoy me preguntás, ¿por qué dejaste que haga eso? ¿A qué fuiste? ¿Qué creías que iba a pasar? Me río y digo, la verdad que en mi inocencia, en mi ignorancia, no sé ni por qué. Y eso es lo que muchas veces pasa en muchas áreas de nuestra vida. Por nuestra inocencia, por nuestra ignorancia, terminamos abriendo puertas que pueden llegar a traer consecuencias y consecuencias graves a nuestras vidas. Algunos de nosotros portamos maldiciones que ni siquiera sabemos que las portamos y un día le dimos lugar para que venga sobre nuestras vidas. Debemos rechazar toda maldición en el nombre de Jesús. Tenemos entonces que usar el discernimiento espiritual. Tenemos que percibir lo que sucede. Nosotros por ahí como servimos al Señor, percibimos lo que pasa. A veces cuando damos consejería, a veces cuando visitamos a alguien, llegamos y por ahí uno llega y dice, está haciendo asado al horno. Voy a orar mucho si me invita a comer. Pero aparte de eso, lo que está dice, percibo algo. Y aprendemos a hacer ese juego de relacionar. Hay un conflicto en el matrimonio, hay un problema en esta área, hay un problema. Y no siempre es así, pero muchas veces es así. A veces cuando se ministra a alguien en lo personal, uno comienza a percibir algunas cosas. Y tenemos que, como gente de Dios que ya no está en el comienzo, sino que ya perfila para maestro, tenemos que aprender a discernir en el nombre de Jesús. A lo mejor yo le estoy hablando a gente que todavía no está para ser un adulto espiritual, o le estoy hablando a aquellos que perfilan para maestro en el nombre de Jesús. Aleluya. Entonces la idea es que podamos estar en búsqueda de todo esto. Hechos 16, versículo 16 dice, una vez cuando íbamos al lugar de oración, nos salió al encuentro una joven esclava que tenía un espíritu de adivinación. Con sus poderes ganaba mucho dinero para sus amos. Nos seguía a Pablo y a nosotros gritando, estos hombres son siervos de Dios Altísimo y les anuncian el camino de salvación. Parece que no dijera nada, parece que no estuviera diciendo nada errado. Es más, teológicamente el mensaje era correcto. Y a veces, en nuestro contexto, teológicamente el mensaje es correcto. Pero detrás, los que tenemos la oportunidad de percibimos que algo no anda bien. A veces hemos tenido visitas de preciosos hombres de Dios que traen un mensaje que en lo teológico es sumamente correcto. Pero hay algo detrás. Y cuando no hemos actuado, hemos visto que la iglesia decae, que los hermanos empiezan a dejar de congregar, que empiezan los problemas en los matrimonios, que empiezan los problemas en la célula, que empiezan los problemas en las ganas de orar, en las ganas de buscar. Porque todo problema que te separa de Dios, a ver si discernís conmigo, ¿de quién viene? Así que cuando vos decís no congrego más porque había un olor a pata, el otro día dice, espíritu de olor a pata afuera. Pero no es la culpa del que no se lavó las patas, sino de Satanás en el nombre de Jesús. Lo que tenemos que determinarnos es a interpretar lo que nos esté tocando vivir en estos tiempos a nivel espiritual en el nombre de Jesús. Así que esta joven puede ser, pero y alguna otra vez tenemos que reaccionar y alguna vez por ahí se arma un altar y nosotros estamos preocupados y decimos, ¿será? Es un buen momento para que le ponga la mano. ¿Qué transmite? ¿Viene la bendición? ¿Viene el fuego? ¿O vendrá otra cosa? Tenemos que estar atentos. Y ustedes tienen que estar atentos y tienen que estar ejercitados para ser aquellos que están listos para recibir todo lo que viene de Dios.
Así que su teología estaba perfecta, pero Pablo discernió que había en esa joven, más allá de los halagos y de las consideraciones, porque estaba diciendo, estos son varones de Dios que traen un mensaje precioso. Y sin embargo, él discernió que detrás de esto había algo que no era de Dios. Hay cultos y hay cultos. Hay cultos donde los chicos de la alabanza suben y dicen, cantemos juntos. Y ustedes arrancan a aplaudir y cantan, alaban. Y de golpe se arma una atmósfera y hay lágrimas, hay quebranto, hay un gozo inexplicable en el corazón. Y hay culto que lo de la alabanza están sasa. Y vos estás ahí. Y te dicen, dígale aleluya. Ale. Ni aleluya. Y ahí es duro. Y tenemos que romper con eso en el nombre de Jesús. Porque las atmósferas las generamos nosotros. Y nosotros confesamos y declaramos una atmósfera llena del Espíritu Santo. Así que la idea entonces es que podamos determinarnos. Hay cultos según el ambiente. Tenemos que discernir qué es lo que pasa. Y eso lo podemos llevar a la célula, lo podemos llevar a los problemas de casa. Lo podemos llevar. Hay gente que pudo manejar discusiones tremendas, con temáticas pesadas, con mucha adultez. Y de golpe, ahora agarra el plato y dice, ¿te parece que este huevo frito está bien hecho? Y allá con el... Si no te gusta, hacelo vos. Y encima amenazan con la... Y empieza... ¿Vale la pena decirle al que está al lado? ¿Vale la pena discutir por un huevo frito? Sin embargo, en la experiencia personal, cada uno de ustedes alguna vez, si no es por un huevo frito, es por un lugar a donde ir a pasear, es por alguna cosa, terminó errando y peleando. Y la idea es que eso tiene que ver no con nuestro corazón, tiene que ver con la atmósfera. Muchas veces la atmósfera está contaminada y nos lleva al error. La atmósfera es la que hace que los grupos de amigos se rompan, es lo que hace que los proyectos, los sueños, es lo que genera que una célula decaiga, es lo que genera que un grupo que antes se juntaba para orar, batallar y declarar que Argentina era de Cristo, ahora ni siquiera sabe si Él es de Cristo. Nosotros tenemos que romper con esas atmósferas en el nombre de Jesús. El olfato tiene memoria, hay olores que llevan a un recuerdo. El campo, las flores. Yo contaba hoy que en mi casa había un jazmín en el jardín de mi casa cuando yo era chico. Y cuando yo llegaba tarde, por ahí venía medio madrugado, pero llegaba a la esquina y doblaba y ya se sentía ese aroma. De media cuadra se sentía el aroma del jazminero. Y la verdad es que ese aroma a mí me trae recuerdos de la infancia, de mi casa, de mis viejos. Y así cada uno de nosotros tiene diferentes recuerdos. Tengo recuerdos de Entre Ríos, recuerdos del campo de mi abuela, pero todas esas cosas seguramente a vos te pasan y coincidimos. Pero somos nosotros los que tenemos que usar bien esos recuerdos. Porque también hay olores que te hacen acordar a malos momentos. Hay olores que te hacen acordar a esa pelea tan fuerte. Que te hacen acordar a alguien con quien no pudiste arreglar las cuentas y ya no está a la mano para que puedas arreglar las cuentas. Y entonces la idea es que podamos ir delante del Señor y pedir que sea Él el que nos active cada uno de los sentidos, para que podamos estar al día con todo el mundo en el nombre de Jesús. Mira, Pedro, Lucas 22, versículo 55, Pedro al lado de una fogata niega, no voy a leer todos los versículos, pero niega a Jesús. Todos conocen este pasaje, que Pedro negó a Jesús, ¿cuántas veces? 3 veces. Ahora, Juan 21, versículo 9 en adelante, nos cuenta que Jesús tiene la intención de restaurar a Pedro. Y dice el versículo 9, de lo que cuenta desde el 9 hasta casi el 20, que el Señor prepara una fogata y pregunta 3 veces, ¿me querés? ¿Me amás? ¿Me amás? Para sanarlo. ¿Sabe? Pedro iba a volver a estar en una fogata miles de veces después que Cristo parta. La fogata
era la luz del ambiente. En ese tiempo no había iluminación como la que tenemos acá, no había luz eléctrica. La lámpara con combustible, aunque sea con grasa, era costosa, era muy valiosa y a veces se servían solamente de esa fogata. La fogata era la estufa, la fogata era la cocina, la fogata cubría absolutamente todos esos rubros. Pedro iba a volver a estar muchísimas veces frente a una fogata. Y cada vez que él esté frente a la fogata, iba a oler ese olor a leña que ardía y se iba a acordar de esas 3 veces que negó a Jesús. Pero Jesús lo sanó y frente a esa fogata, frente al mismo olor, pudo declarar que quería y que amaba al Señor. En cuanto al gusto, el gusto espiritual, dice Hebreos 6, versículo 4, porque es imposible que aquellos que han sido una vez iluminados, que han saboreado el don celestial, que han tenido parte en el Espíritu. Comienza el texto diciendo, porque es imposible que aquellos que una vez han sido iluminados o han saboreado. Aquel que saboreó realmente una vez las cosas de Dios jamás las olvida, jamás las suelta y siempre las desea en el nombre de Jesús. Las desea en el nombre de Jesús. Así que hoy podemos pensar en nuestro gusto espiritual, cómo estamos desgustando, cómo estamos expresándonos, moviéndonos. Mire, el Salmo 119 habla de la palabra y dice, cuán dulces son a mi paladar, tus palabras son más dulces que la miel a mi boca. A mí no me gusta la miel, no sé si a vos te gusta, pero yo quisiera que vos puedas imaginarte algo rico, delicioso, que te gusta hoy. Porque en aquel contexto era algo dulce, deseable y que no estaba a la mano de todos. Ahora por ahí hay helado de chocolate granizado con dulce de leche. Y, alguien que me diga un gusto que le gusta de helado. Limón. Yupi. No, está bien. Cada uno decirle al que está al lado sobre gustos. Eso no es un versículo. Bueno, lo que yo tengo que entender entonces es que puede ser, ¿a alguien le gusta otro gusto? Banana. Con dulce de leche y chocolate. ¿Alguien otro gusto por acá? Se pueden juntar y piden 1 kilo. Pero bueno, lo que podríamos decir, esto es tan sabroso como el helado de banana con dulce de leche, o el granizado, o el limón. Y entonces, esa es la idea que traigamos a nuestro contexto. Cuán dulces son a mí tus palabras. Qué momento tan emotivo. Cómo mi sentido del gusto se enciende, se despierta cuando voy a tu palabra. De la misma manera que cuando me doy un gusto, como comer un helado del sabor que más me gusta. Amén. El Salmo 34, versículo 8, dice, prueben y vean que el Señor es bueno. Dichosos los que se refugian en Él. Comienza el texto diciendo que tengo que probar, decir al que está al lado, probar. Hay 3 experiencias en el sentido del gusto. Desgustar, que te guste, y luego alimentarte. Sí sabemos que necesitamos alimentarnos, porque el que no se alimenta, un día más, un día menos, va a morir. Alimentarse es justamente prolongar nuestros días, vivir. Parecería que hoy en día, como lo miramos, está todo a la mano. Alimentarse es tener un mango para ir al almacén o tener un mango para comprar algo y comer y zafamos, pero en otro contexto donde pudiera faltar y hubiera escasez y se pone difícil, seguramente el alimentarnos iba a pasar a ocupar un lugar prioritario. Y en lo espiritual es necesario que te alimentes. Qué bueno que hoy estás en la casa de Dios, alimentándote de la palabra. Así que entendemos que lo primero que hace el Señor es
abrir la palabra, después los ojos y después el entendimiento. Y esta es la manera en que debemos llevar nuestro proyecto de alimentación. Hebreos 5, versículos 13 y 14 nos hablaba de inexpertos y los de alimento sólido, que tienen madurez y tienen los sentidos ejercitados. Y para ser de estos tenemos que estar listos para alimentarnos, pero para estar listos para alimentarnos tenemos que desgustar. Y para luego de desgustar y seguir y continuar con la alimentación, nos tiene que gustar. A muchos de nosotros hay cosas que no nos gustan. ¿Hay alguno que algo no le guste o todo va a parar al asador? Sí. A mí, por ejemplo, el pollo no me gusta. ¿No? Pero porque me cansé de comer pollo. Tengo 1 millón de almitas de pollo acá. Y todo porque cuando yo era chico iba a Entre Ríos. Y en Entre Ríos, en el campo de mi abuela, no había heladeras, no había nada. Entonces, el almuerzo andaba por el patio. Andaba. Y mi abuela tenía una habilidad, era medio ninja ella. Venía con unos maicitos y decía, pi, 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 tiraban. Y venían, y ella se acercaba y decía, sac, su. Fue la Galliniski. Y hoy empezaba, ayúdeme, mijito, le arrancábamos las plumas, y decía, esto para la almohada, los almohadones, oh, sí, el acolchado y todo. La dejábamos toda peladita y ahí la abría, y ahí llamaba a los gatos, le daba las tripas, todo, y ahí empezaba la cosa. Y comíamos pollo, que daba miedo. Entonces, por ahí ahora me decís pollo y no tengo mucho ánimo de comer pollo, pero hay comidas que sí nos gustan. Y hay comidas que rechazamos. La palabra pudiera ser que en algún momento no la saborees y no te guste, pero la palabra es algo en lo que tenés que insistir. La palabra es algo que, aunque en algún momento no te quepa, no te caiga bien, aunque no te guste, si no es muy fuerte, no coincide con mis deseos, no acompaña mis decisiones. He cometido errores, pero me quedo con este sabor que dice acá al principio, gracia y misericordia. Pero después habla justicia, después habla obediencia, y eso ya capaz que no me gusta tanto. Entonces nos queremos quedar con partes de la comida, pero el verdadero alimento está en toda la palabra. ¿Dónde está el alimento? En toda la palabra. Así que tengo que ir por ese alimento en el nombre de Jesús. Hay gente que desgusta pero no le gusta, y nadie come lo que no le gusta. Hasta que no te guste no tenés que parar, tenés que continuar. Tenemos que seguir intentando, desgustando hasta que me guste en el nombre de Jesús. Y eso es visitar la palabra de tapa, tapa, ida y vuelta. Y a medida que la visito y que la desgusto, me va a terminar gustando en el nombre de Jesús. Si no fue, va a ser en el nombre de Jesús. La palabra entonces es alimento, y sin ella no podemos tener vida, como tampoco en lo físico y terrenal. La palabra en lo espiritual es vida. Hay que amar la palabra. Ezequiel 3, versículo 1 dice, y me dijo, hijo de hombre, come de este rollo escrito y luego ve a hablarle al pueblo de Israel. Y abrí la boca y comí, y me hizo comer el rollo, versículo 3. Luego me dijo, hijo de hombre, cómete el rollo que te estoy dando hasta que te sacies. Me lo comí y eran tan dulces como la miel. Otra vez me dijo, hijo de hombre, ve al pueblo de Israel y proclámele mis palabras. Tiene que ser lo más rico para mí. Tan rico que le quiera convidar a los demás. A alguno le habrá pasado que prueba una comida que antes no había comido, que prueba algo que le parece delicioso y quiere que otros lo prueben. Y entonces comienza a estimular a los demás. Tenés que probar esto, tenés que cocinarlo de esta manera, tenés que hacerlo, probá esto. Tiene que suceder lo mismo con la palabra. Me tiene que satisfacer tanto en el gusto que tengo la necesidad de convidarle a los demás y que los demás tengan la misma experiencia que yo estoy teniendo. Decirle que hasta al lado, se va la tercera. Y viene el oído espiritual. Si no oís, no podés hablar. El Señor te manda a hablar, pero para hablar tenés que oír. El secreto no está en lo que decís,
El secreto está en lo que sos capaz de oír, de escuchar. Marcos 4, versículo 23 y 24, dice, si alguno tiene oídos para oír, míralo al que está al lado, decirle, ¿tenés oído para oír? Decirle ahora, oiga. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Versículo 24, les dijo también, mirad lo que oís. Lo que te está diciendo es discerní, verificá, fíjate lo que estás escuchando. Ministralo al de atrás para que no se ponga mal el de al lado. Decirle, ¿qué andas escuchando? Y ahora mirá hasta dónde va la palabra. Dice, porque con la medida que medís os serás medido. Y aún se les añadirá a vosotros lo que oís. Porque al que tiene se le dará. Y al que no tiene, aún lo que no tiene se le quitará. Lo mejor que nos puede pasar es saber que lo que escuchamos viene de Dios. Tengo que estar dispuesto a filtrar lo que escucho, porque al que escucha, el Señor le va a dar multiplicado aquello que escuchó, y tengo que ir por eso en el nombre de Jesús. Tengo que ir por más en el nombre de Jesús. Hebreos 5:11 dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar por cuanto habéis hecho tardos para oír. Y yo tengo que romper con eso en el nombre de Jesús. Y tengo que disponer mi corazón para dejar de ser tardo, sino aquellos que están dispuestos y ejercitados a recibir lo que Dios tiene para nosotros. Lo que Dios tiene para nosotros. Es decirle al que está al lado, decirle amén porque no la corta más. No tenemos que ser tardos de oído. Aleluya. Lo de Dios es fácil. Lo de Dios no es difícil. Ministrando a adolescentes, ministrando pre, nos ha tocado un montón de veces expresarnos y decir hay que hacer las cosas de esta manera, y nos han dicho lo de Dios es difícil. Y claro, porque alguien que por ahí tenía un panorama diferente, lo miraba desde su carne, lo miraba desde los proyectos. Todos mis tíos son carnales, todos mis primos erran, todo ello, y yo vengo a la iglesia, pero ahora esto que se me pide es diferente a la forma en que viven, cómo actúan, y por supuesto que es diferente. Y los que tenemos un par de años más sabemos que el fruto de lo diferente es diferente. La Biblia es clarísima. Todo lo que yo siembre, voy a cosechar. Si yo siembro errores, pecados, a la larga voy a cosechar consecuencias de eso. Quizás es una buena oportunidad para meditar en aquello que estoy llevando adelante. Así que tengo que entender que acerca de esto tenemos mucho que decir, decía el texto. Y difícil de explicar. Y no es el Señor el difícil. Los difíciles somos nosotros, que no tenemos disposición para oír, que somos tardos para oír, que aun cuando hablamos con Dios, estamos más preocupados por lo que le vamos a decir, por lo que le vamos a pedir, por cómo lo vamos a impactar. La preocupación del cristiano medio está en cómo me ve, entonces yo trato de comportarme, lucir. A veces sobrevaloramos el testimonio y nos importa más lo que ven los pares que lo que ve Dios. Y entonces actuamos de una manera, nos movemos de una manera, pero nuestro corazón está distante de lo que Dios espera. Lo de Dios al fin es sencillo. Somos nosotros los que tenemos que permitir que Él haga la obra, y para eso tengo que aprender a escucharlo. Mis oraciones están enfocadas en todo lo que necesito, todo lo que espero, todo lo que yo creo que Él puede hacer, pero no muchas veces en decir, hola Dios, acá estoy. ¿Qué esperás? ¿Qué querés de mí en este día? Marcos 13, versículo 11. Él respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado.
Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven, oyendo no oyen, ni entienden. Versículo 14, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Llevado esto a los sentidos espirituales. Y el versículo 15 cierra diciendo, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Lo que está privándonos de oír con los oídos y con el corazón entender y convertirnos y ser sanados es justamente que con el oído oímos pesadamente. No quiero incomodarte, pero desde que comenzó nuestro ministerio teníamos el desafío de caerle bien a toda la gente, pero por sobre toda la cosa le queremos caer bien a Dios. Porque si yo logro caerle bien a la gente, te voy a llevar a vos al fracaso, al error y a la misma condenación. Pero si yo busco caerle bien a Dios, te voy a llevar a la victoria en el nombre de Jesús. Así que yo tengo que tomar la decisión y tengo que determinar cómo quiero vivir y cómo quiero actuar. Yo no quiero ser de los que de oído oyen pesadamente. La palabra me tiene que encender, me tiene que motivar, la palabra me tiene que llevar a tomar decisiones todo el tiempo. Yo tengo que decidir cómo quiero seguir mis días para que entonces se determine cómo será mi eternidad en el nombre de Jesús. ¿Cómo entonces voy a afinar mi oído? Jeremías 23, versículo 18 dice, porque ¿quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra? ¿Quién estuvo atento a su palabra y la oyó? Se trata de eso. El secreto es lo íntimo de Dios. El secreto es estar cerca de Él. El secreto es escuchar a Dios. Tengo que determinarme, pasar tiempo con Dios. Yo sé y me pongo en tu lugar porque yo también he explicado muchas veces a mi pastor, a alguien que me mentoreaba o me lideraba, pero si estoy yendo todos los domingos, pero si aparte de eso voy al culto de la semana, pero si aparte de eso ahora estoy sirviendo al Señor en el ministerio de los Gedeones, pero si aparte de eso yo, y todavía hoy, a veces me encuentro diciendo, pero si yo soy pastor, si estoy pastoreando pastores, si estoy presidiendo un consejo, si estoy en Asiera, si estoy en el grupo de presidentes de toda la nación, pero si yo estoy, y otra vez el Señor, no quiero explicaciones, lucí tu corazón, te marco claramente lo que hay que limpiar y te saco de mi presencia renovado para la gloria de Dios. Pero tengo que estar atento y tengo que estar dispuesto. La obediencia agudiza el oído espiritual. Marcos 7, versículo 32 dice, y trajeron un sordo y tartamudo y le rogaron que pusiera la mano encima, y tomándole aparte de la gente metió los dedos en las orejas de él y escupiendo los tocó su lengua, y levantando los ojos al cielo gimió y le dijo, efata, es decir, sé abierto. Al momento fueron abiertos sus oídos y se desató la ligadura de su lengua y hablaba bien. Quizás hoy alguno de nosotros
tenga que entender que no se trata de un método convencional, sino que se trata de hacer una confesión, una declaración. Quizás hoy podamos decirle juntos al Señor, desde ahí donde estás, cerra tus ojos y decirle a tus sentidos, Efata, sean abiertos. Otra vez, sentidos, Efata, sean abiertos. Otra vez, sentidos, Efata, sean abiertos. Y detrás de confesiones y decretos como este, aparece lo que el Señor trae como respuesta a tu obediencia. Y el Señor comienza a bendecir, a otorgar mayores dones, a darnos capacidades. Si percibís que no estás escuchando bien, que estás oyendo pesadamente, que sos tardo para oír, es un buen momento para que medites en cuál es tu situación. La palabra en Apocalipsis 3 hace una descripción de alguien que entró en la tibieza espiritual. Y el Señor va a los extremos. Dice, si fuera frío o fuera caliente, yo me las arreglo, pero a los tibios los vomitaré de mi boca. Y esa gente es la que de alguna manera llegó a esa tibieza y llegó por un determinado perfil. 3.3 de Apocalipsis dice, acuérdate pues de lo que has recibido y oído. Guárdalo o obedécelo y arrepiéntete. Hacé memoria de lo que ya oíste. A veces estamos pensando que tiene que llegar una nueva revelación, que Dios tiene que tener un nuevo nivel de aceptación, de tolerancia conmigo. Por ahí la idea es que yo deje de ser tibio, solamente diciéndole a Dios que quiero hacer memoria y quiero salir de esta tibieza en el nombre de Jesús. Llega el tacto espiritual, 1 de Juan 1, versículo 1. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto como, con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, que era Jesús. Lo que palparon nuestras manos, el sentido del tacto también participa. El tacto está ligado a la fe. El tacto en lo espiritual, el tacto en lo natural está en simplemente que en la palma de nuestra mano impacte contra algo y saber si es duro, blando, cómo está, y a partir de ahí yo puedo hacer una descripción. Pero la idea es que pensemos en el tacto espiritual, y para esto es meritorio que pensemos en la fe. Con la fe se toca lo invisible, con la fe se hace lo imposible. Tengo una medida de fe que Dios me ha dado y tengo que ponerla a funcionar en el nombre de Jesús. Lucas 8, versículo 43 dice, pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años, que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto. Al instante se detuvo el flujo de su sangre. Entonces Jesús dijo, ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que estaban con él, Maestro, la multitud te aprieta y oprime y dices, ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo, alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Muchos tocan. Y en esa ocasión, una multitud tocaba a Jesús. Pero una sola mujer tocó con fe. Todavía hoy, muchos intentan tocar a Jesús, pero no son todos los que tocan con fe. Juan dice y expresaba cuando comenzamos hablando del tacto, tocante al verbo, toquemos
lo que Dios tiene para nosotros. Atrevámonos a ir por esos desafíos que Dios pone delante. Por eso que con mis sentidos naturales no podría alcanzar, pero en fe los alcanzo para la gloria de Dios. Vamos a ir cerrando con el último, que es la visión espiritual. En Cristo tenemos que mirar en el Espíritu. El que mira con ojo natural termina profetizando error, huesos secos. O sea, fracaso, dolor, muerte. Chocando con aquello que espiritualmente sería fácilmente eludible. Pero por no hacerlo espiritualmente terminamos chocando. En los días de Samuel, al profeta se le decía vidente. El profeta escucha lo que Dios dice. El vidente ve lo que Dios le muestra que va a ocurrir. Hay también cosas que traen ceguera y tenemos que estar previniendo todo este tipo de posibilidades y saber de dónde puede venir el ataque. Satanás es quien puede traer ceguera. Segunda de Corintios 4:4 dice: en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. El odio puede traer ceguera. Primera de Juan 2, versículo 11 dice: pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. A veces pensamos que nuestro odio perjudica a quien odiamos, pero los más perjudicados con el odio en nuestro corazón somos nosotros. Yo le diría: odio, te vas de mi vida. La religiosidad también trae ceguera. Juan 9, versículo 40. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él al oír esto le dijeron: ¿acaso nosotros somos también ciegos? Jesús les respondió: si fueras ciego no tendrías pecado, mas ahora porque decís vemos, vuestro pecado permanece. El Señor continuamente está manifestando posibilidades, pero aún en medio de la religiosidad hay gente que pretende estar por encima de la condición que Dios establece. La cultura y la política, Isaías 25, versículo 7, destruirá en este monte la cubierta que están cubiertos todos los pueblos y el velo que envuelve a todas las naciones. Hay espíritus de ceguera. Isaías 29, versículo 9 dice: deteneos y maravillaos, ofuscaos y cegaos, embriagaos y no de vino. Temblad y no de sidra, porque Jehová derramó sobre vosotros espíritu de sueño y cerró los ojos de vuestros profetas y puso velo sobre las cabezas de vuestros videntes. Y os será toda visión como palabras de libro sellado, el cual si dieren al que sabe leer y le dijeran: lee ahora esto, él dirá: no puedo, porque está sellado. ¿Cómo vamos a recibir visión espiritual? Hay 4 pasos a seguir y los pasamos muy rapidito. Lo primero es por revelación. Nadie va a tener visión espiritual porque tiene un don propio, porque se junta con otro, sino porque viene desde el cielo. Dice Mateo 16, versículo 17. Entonces respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. La revelación viene de Papá Dios. Y en el nombre de Jesús podemos ir delante de Él y pedirle mayor revelación cada día. Mateo 11, 25 dice: en aquel tiempo respondiendo Jesús dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas a los sabios y a los entendidos y se las revelaste a los niños. El Señor
no busca gente especial para dar su revelación. Da su revelación al que la busca. Y aquel que venga portando alguna chapa o queriendo ser considerado para recibir revelación, no la va a recibir. La idea es presentarnos con mucha necesidad, como se presentaría un niño, haciendo saber que necesita el favor de su papá. La fuente de revelación entonces es el Padre, y tengo que pedirle a papá, tengo que pedirle a Él que me muestre qué hacer, qué va a pasar, cómo va a estar la célula, cómo va a ser mi célula cuando la tenga, cómo va a ser mi célula cuando crezca, cómo va a ser mi célula cuando todos los que están en mi célula sean líderes y tengan la suya. Cómo va a estar mi iglesia, cómo va a estar mi barrio, cómo va a estar mi familia, cómo van a estar mis amigos. Dios va a revelar y te va a conducir a la verdad siempre. Tengo que entender que tengo que amar a Dios, y esto me va a llevar a tener experiencias gloriosas, a ver cosas que todavía nadie vio. Quizás lo que ojo no vio. 1 Corintios 2, versículo 9. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido a corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Para quiénes las preparó? Para los que le aman. Ahora, todos estamos presurosos para decir: Señor, te amo. Pero nos podemos sostener en su presencia diciendo: te dije que te amo. Estoy seguro que te amo. Cuando Pedro fue confrontado, respondió: bueno, te quiero. Bueno, sí. Ponele que te amo. Yo debería tener la respuesta lista y estar preparado, porque tengo una gran oportunidad en Jesús. Tengo que pactar con mis ojos. Tengo que atar mis ojos a la pureza. Es uno de los principales canales, y en este tiempo es uno de los más accesibles por los diferentes medios que hay. Dice Mateo 6, versículo 22: la lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Míralo al que está al lado y decirle: ¿cómo anda del ojito? Qué fácil sería que te pongas a mirarlo y a decir: ¿qué andará mirando? Si ese celular hablara, sí. No. Podríamos llegar a tanto. Pero podemos ser de los que consagran sus ojos. Suena desafiante el texto de Job 31:1. Para algunos hasta puede ser chocante. Dice: hice pacto con mis ojos. ¿Cómo pues había de mirar yo a una virgen? Saquemos toda tiniebla. Saquemos toda tiniebla. Saquemos toda tiniebla. Saquemos toda tiniebla. Porque la ceguera llega por esas vías que a veces ni siquiera esperamos. La ceguera llega por la pornografía. La ceguera llega por una mirada envidiosa, por una mirada de odio, por una mirada ambiciosa, por una mirada religiosa. Que podamos consagrar nuestra mirada, para que nuestra mirada no sea la vía por la que llegue la ceguera, sino que sea la vía por la que somos renovados en nuestra visión para la gloria de Dios. En el Espíritu Santo y por la autoridad que Él tiene, podemos consagrar nuestros ojos. ¿Cómo recibir esa visión espiritual? Alguien tiene que orar por vos. Necesitas paternidad espiritual. Necesitas que alguien esté por encima tuyo, como algún día o hoy mismo vos vas a estar sobre otro para orar. Pero es necesario que esa visión espiritual sea renovada y pueda ser encendida por la oración de alguien
que te da cobertura. Efesios 1, versículo 16 dice: no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Versículo 18: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él los ha llamado y cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Alguien tiene que orar para que haya esto en tu vida. Alguien tiene que estar clamando. Segunda de Reyes 6, versículo 17. Y oró Eliseo y dijo: te ruego, oh Jehová, que abras los ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró. Y aquí que en el monte estaba lleno de gente de a caballo y carros de fuego alrededor de Eliseo. Cuando alguien ora por vos, ves lo que otros no ven. Quizás estás amenazado por un ejército milenario como él estaba amenazado. Pero cuando Eliseo pidió que se abran sus ojos, él pudo ver que eran más los que estaban con nosotros que los que están de enfrente. Tu visión tiene que abrirse bajo la cabeza de alguien, bajo la oración de alguien. Vos estás para abrir la visión de otros y tu visión se va a abrir a través de la oración de alguien que lo haga por vos. Para terminar, entonces, tenemos que tomar autoridad y ser libres de todo espíritu de ceguera, de esos velos que se levantan para traer ceguera a nuestras vidas. Marcos 8, versículo 22 dice: vino luego de Sadia y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Y mirando dijo: veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Y luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase y fue restablecido. Y vio de lejos claramente a todos. No alcanza con un encuentro, necesitamos permanencia. El ciego podría haber recibido el toque de Dios y seguir caminando con ese milagro. Ver los hombres como árboles que caminaban. Pero su permanencia hizo que viniera el segundo toque del Señor. Y ese segundo toque lo llevó al milagro completo. Y ahora podía ver. Tengo que permanecer en el Señor. Tengo que insistir en ser parte de la obra de Dios. Termino leyendo Hechos 2, versículo 17. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Y vuestros jóvenes verán visiones. Y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré mi espíritu y profetizarán. No sé si en condición de hijo o de hija, no sé si como joven, no sé si como anciano, no sé si como siervo, pero hay una oportunidad para que el Señor active tus sentidos espirituales. Y si te pones de pie, lo podemos buscar juntos y decirle: lo quiero, Señor. Gracias. Padre amado, en el nombre precioso de Jesús, queremos darte lugar para que por tu Espíritu Santo ministres nuestro ser y todo lo que tu palabra trajo a nuestras vidas. Gracias, Jesús. A manera de desafío, Aleluya. ahora pueda obtener una respuesta y podamos pararnos frente a este desafío creyéndote con todo nuestro corazón. Señor, hemos llegado a Cristo en busca de una respuesta, en busca de una salida, en busca de la sanidad, de la libertad, de la restauración. Pero ahora que te estamos conociendo,
Estamos dispuestos a ir por más y a creerte que vos tenés planes gloriosos, altos, sublimes en cuanto a lo espiritual con tu iglesia, y que nos estás contando como parte para la gloria de tu nombre. Señores, en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesús, que vamos delante tuyo para pedirte que nos auxilies. Señor, todo el tiempo hay amenazas del mismo enemigo, que así como la serpiente engañó con su astucia a Eva, intenta seducirnos, enredarnos, desenfocarnos. Y hoy queremos tomar autoridad en tu nombre y confesamos que en el nombre de Jesús de Nazaret hay un vallado establecido en nuestro alrededor y el enemigo no se acerca a nuestras vidas. Nuestros sentidos estarán cubiertos por la sangre de Cristo. Y hoy determinamos en el nombre de Jesús que aunque mi perfil sea el de un tardo para oír, me activo en el poder de su Santo Espíritu para alcanzar la madurez, por el cual tenemos los sentidos ejercitados para el discernimiento del bien y del mal. Sea tu misma gloria la que nos ministre en esta noche y podamos salir de este lugar renovados, fortalecidos, en otra etapa espiritual de nuestra carrera, para la gloria de tu santo nombre.